Bien, hablemos hoy de las propiedades de la integral definida. Recordemos la integral definida. La integral definida la tenemos como si una función f está definida en un intervalo cerrado a, b, la integral definida de f desde a hasta b la indicamos como la integral desde a hasta b de f de x con respecto a x. Recordemos que este símbolo se llama el operador integral y que a y b son los límites de integración que están en el intervalo cerrado que vimos aquí en el intervalo AB. F de x es el integrando y la diferencial en x es la expresión que nos indica con respecto a qué variable o cuál es la variable independiente, cuál es la variable independiente. Bien, entonces, como nosotros ya lo hicimos en lectura anterior, escribimos que esa integral desde a hasta b de f de x con respecto a x es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual de i desde 1 hasta n de f de xi, que se refiere al iésimo rectángulo xi por delta xi, de acuerdo a nuestra definición. Entonces, la integral definida desde a hasta b. Bien, pero podemos usar otras letras para expresar esa integral. Entonces, no solamente x, podemos usar otras letras. Entonces, otras letras aparte de la x podemos usar para expresar una integral definida. Otras letras aparte de la x pueden usarse en la notación de la integral definida. Lo siguiente surge del hecho de que se describe una función y el símbolo usado para la variable independiente, que en este caso es diferencial en x, en este caso diferencial en s y en este caso diferencial en t, digamos que es como una variable muda o es inmaterial. Esto es si f es integrable en el intervalo de a y b. O sea, si f se puede integrar. Entonces podemos usar otras letras para vemos algunas de las propiedades de la integral. Y la primera de las propiedades nos dice que si c es mayor que d, el intervalo entre c y d, entonces la integral de c a d de f de x con respecto a x es igual a menos la integral de c a d de f de x con respecto a x. O diríamos que si nosotros escribimos la integral de a b de f de x con respecto a x es igual a menos la integral de b a
de f de x con respecto a x. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estamos invirtiendo el intervalo. Entonces, si b es mayor que a, entonces al invertirlo el intervalo se convierte en un valor negativo, la expresión. Entonces es una de las propiedades. Si nosotros tenemos que si a es igual a 1 y b es igual a 2, sabemos que 2 menos 1 va a ser igual a 1. Pero 1 menos 2 va a ser igual a menos 1. Entonces estamos invirtiendo el intervalo. Bien, entonces esa es una de las primeras propiedades. Veamos la siguiente. Bueno, esta es la misma, la omitimos. Dice la siguiente definición, vamos a borrar lo que nos estorbe por acá. Dice la definición, si f de a existe, es decir, si f de a se puede evaluar, ¿sí? Si f de a existe, quiere decir que f de a se puede evaluar. Recordemos de integral cuando íbamos a comprobar hacemos una recta. Entonces, hagamos un dibujo y tenemos nuestra gráfica y tenemos aquí el punto A y tenemos el rectángulo que viene aquí al punto A. Vamos a hacer el rectángulo más rectángulo. Entonces, si A menos A, pues quiere decir que no tiene, y delta X de ese rectángulo pues debe ser 0. A menos A igual a 0. Eso nos lleva a que nosotros podemos escribir a lo mejor un ejercicio sin realizar, dice la integral de 2 a 2 de la raíz de x más 1 con respecto a x. No necesito saber cómo realizar esta integración porque aquí aplico esa propiedad de que como es 2 y 2, o sea, los extremos son iguales, entonces esta integral debe ser igual a 0 por esa propiedad. Debe ser igual a 0. O sea, siempre que sea la integral de a va a ser igual a 0. Siguiente propiedad. Dice que el teorema nos dice que si f es continua en AB, entonces es integrable en AB. Recordemos rápidamente la continuidad. ¿Qué es una función continua? Bien, vamos a trazar unas figuras por acá. Así la dejamos. Entonces trazamos una gráfica. Esta función es una función en X. Esta es alguna función en X. Y tracemos otra función en X. Digamos que tenemos esta función aquí así. Entonces la función que tenemos de este lado es una función continua. Por lo tanto es continua. Si es continua la podemos evaluar en el intervalo desde A hasta B.
La otra función que tenemos en el lado derecho es discontinua. Hay una discontinuidad en x igual a 0. Por lo tanto, si nosotros queremos integrarla entre a y b, observamos que aquí en este intervalo en medio en x igual a 0 no la podemos evaluar, no es integrable. Si es continua en f, en el intervalo AB, si esa función es continua en el intervalo AB, como en este caso, sí la podemos calcular. Vamos a trazar por acá, dice, podemos calcular el área de esa curva. Es una función continua. Pero la otra función, si nosotros queremos calcular el área de esa función, si queremos calcular, y observamos que no se puede calcular porque hay una discontinuidad. Entonces, esta función es integrable, se puede integrar, integrable, se puede integrar, y esta función discontinua no es integrable. No es integrable. Eso es lo que nos menciona, en este caso, el teorema 5.11 del libro de Shokowski, Cálculos de Shokowski. Bien, veamos la siguiente propiedad. Dice entonces, si f es continua, y f de x es mayor o igual a 0, nuestra función es continua y f de x es mayor o igual a 0 para toda x en el intervalo a, b, entonces el área bajo esa gráfica de f desde a hasta b está dada por a igual a la integral de a b de f de x con respecto a x. Entonces, como vimos en nuestra definición de la integral definida, lo que estamos calculando es el área bajo una curva. El área bajo una curva. Pasemos a la siguiente propiedad. Bueno, aplicando aquí algunas de las propiedades que ya vimos. La siguiente tabla donde hay algunas propiedades que ya analizamos. Y de acuerdo a esas propiedades, dice, aquí nos dice, si ya sabemos que la integral de la raíz de x de 1 a 4 es igual a 14 tercios, ¿cuál será o hallar la integral de 4 a 1 de la raíz de x con respecto a x? ¿Qué nos dice? Ya sabemos que de 1 a 4 es la raíz de x. Y por la propiedad que nos dice que si se cambian los límites de integración, entonces cambia el signo, entonces la integral de 4 a 1 debe ser igual a menos 14 tercios. La otra propiedad que analizamos dice, si los intervalos de integración son iguales, o sea, la integral de a de f de x con respecto a x nos decía que era igual a 0. Por lo tanto, la integral de x cúbica, por lo tanto, la integral de 3 a 3 de x cuadrada, que debe ser x cúbica sobre 3, la integral de x cuadrada con respecto a x, no necesito realizar la integración para definir que este resultado debe ser igual a 0. Bien, la misma propiedad se aplica a los siguientes. Dice, si aquí está la integral de 1 a 2, aquí es cuando hablamos de que usamos diferentes letras para expresar la integral. Si la integral de 1 a 2 de 5x cuarta menos 1 es igual a 30,
entonces la integral también, la integral de 1 a 2 de 5R4 menos 1 con respecto a R, ahora la integral está escrita con la variable R, pues también debe ser igual a 30 por las propiedades que ya mencionamos. Y en la siguiente volvemos a aplicar la propiedad de que invertimos los límites de integración en la integral de menos 1 a 8 y la otra en la integral de 8 a menos 1, pero aparte cambiamos la variable independiente, que en el primer caso es S y en la segunda integral es T. Entonces viene siendo la misma integral, pero con variable diferente y con los límites cambiados. Por lo tanto, si el resultado de la primera integral es 45 cuartos e invertimos los límites de integración, el resultado de esa integral debe ser menos. Entonces escribimos la integral de 8 a menos 1 de la raíz cúbica de t con respecto a t debe ser igual a, si esta era 45 cuartos, entonces la de ahora debe ser menos 45 cuartos. Entonces esa es la propiedad o las propiedades que ya analizamos. Pasemos a otras propiedades. Borramos lo que tenemos. Esas propiedades son de gran aplicación, nos pueden simplificar los detalles al hacer operaciones. Pasamos con las siguientes propiedades. Propiedades de la integral definida. Properties of the definite integral. Contiene las propiedades fundamentales de la integral definida. Entonces se requiere el capítulo 5 de Szokowski, cálculos de Szokowski, capítulo 5, donde vienen esas propiedades de la integral definida. Solo mencionaremos las importantes. Entonces, ya me salté, estamos en el 10, vamos con el 9. Where is the 9? The 9, aquí está la propiedad. Entonces dice que la integral de a a b de k por la diferencial en x es igual a k por b menos a, donde k es una constante y a y b son los límites de integración. Entonces ilustramos eso con el ejercicio, con el ejemplo que habíamos visto por ahí. Dice evaluemos la integral de menos 2 a 3 de 7 con respecto a x. Bien, si esto lo escribimos o lo transcribimos, dice esto debe ser igual a que a la constante k que es 7, la constante k que es 7 por b menos a, y b es 3, entonces 3 menos, y a es menos 2. Tenemos k por b menos a, y esto nos lleva a un resultado que nos da 7 por 3, y menos por menos más, 3 más 2, y entonces tendremos 7 por 5, o sea, 7 por 5, y esto nos va o nos debe dar que es igual a 35, 35. Ok, entonces ya vimos la propiedad o el teorema 5.13 según el cálculo de Szokowski. Pasemos a la siguiente.
Y como consecuencia de esa propiedad, como consecuencia de la propiedad anterior del teorema 5.13, entonces, si K es igual a 1, si K es igual a 1, entonces tendremos B menos A. Escribamos un pequeño ejemplo. Dice, si tenemos la integral de 1 a 3 de la diferencial en X, pues esto va a ser igual a B, que es 3 menos 1, y esto debe ser igual a 2. Entonces, consecuencia de la propiedad anterior, K por diferencial en X. Veamos la siguiente. Que tiene que ver también con esta que ya mencionamos, es parecido al teorema 5.14. Nos dice que, el teorema 5.14, vamos a agrandar un poco más para que no haya problemas de visibilidad. Entonces, si nuestra función f es integrable en AB y k es un número real, entonces k por f es integrable en el intervalo AB. Por lo tanto, podemos escribir la integral de a b de k por f de x con respecto a x es igual a k por la integral de a b de f de x con respecto a x. Es decir, la constante la podemos sacar de la integral. La constante la podemos sacar de la integral. Continuemos con nuestras expresiones y veamos la siguiente tabla, la siguiente propiedad o el teorema 5.15. El teorema 5.15 nos dice que si f y g son integrables, si f y g son integrables en el intervalo a b, entonces f más g y f menos g también son integrables en ese intervalo, lo cual lo podemos expresar como una suma de las funciones, la integral de a b de f de x más g de x con respecto a x, que es igual a la integral de a b de f de x con respecto a x más la integral de a b de g de x con respecto a x. O en el caso de que sea la resta, dice la integral de a b de f de x menos g de x con respecto a x es igual a la integral de f de x desde a hasta b menos la integral de a b de g de x con respecto a x. Y veamos qué hay de propuestas por acá. Bien, entonces esa es propiedad. Ahora veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo, vamos a borrar la otra. Borramos todo lo anterior y nos quedamos con este. Entonces, de acuerdo a las propiedades que ya hemos mencionado o que ya hemos comentado, dice, si ya sabemos cuáles son los valores de la integral de x cúbica con respecto a x, la integral de x con respecto a x de 0 a 2, aquí son dos funciones, esta es una f y esta es otra. Entonces dice, evalúe 5x cúbica menos 3x más 6. Aplicamos la propiedad anterior y entonces podemos escribir que tendremos, esto será igual a, vamos a escribir por acá, dice la integral de 0 a 2 de 5x cúbica menos 3x más 6 con respecto a x, la podemos escribir como la integral de 0 a 2 de 5x cúbica con respecto a x menos la integral
de 0 a 2 de 3x con respecto a x más la integral de 0 a 2 de 6 con respecto a x. Y aplicando las propiedades que ya comentamos, entonces sabemos que podremos sacar la constante de la primera integral, y el resultado de x cúbica de 0 a 2 es igual a 4. Entonces pondremos aquí 5 por 4 menos, aplicamos la otra propiedad, aquí sería la constante por la función, pero también podemos sacar la constante 3, y la integral de 0 a 2 de x es igual a 2, entonces aquí escribimos 2, más la otra expresión sería 6, y aplicamos la propiedad que nos dice que por b menos a por 2 menos 0, y entonces si realizamos operaciones, 5 por 4 nos va a dar 20, menos 3 por 2 nos van a dar 6, y 6 por 2 nos va a dar 12. Y entonces tendríamos 20 menos 6 nos está dando 14. Y 14 más 12 nos está dando 26. 26. Y ese es el resultado de nuestra integral. Entonces, hasta aquí las propiedades de la integral definida. Bueno, continuaré con las siguientes, aunque nuestro video se haga un poco extenso. Bien, veamos otra propiedad. Entonces, veamos otra propiedad. Borremos lo que tenemos por aquí. Y nos vamos a la siguiente propiedad. Dice que si tenemos un área, y dentro de ese intervalo a B hay un punto intermedio, un número C entre A y B, podemos expresar el área bajo esa curva como dos integrales, la integral que va desde A hasta C y la integral que va desde C hasta B. Entonces podemos aplicar esa propiedad. Entonces si vamos a subirlo aquí, a poner la gráfica más abajo. Entonces lo que nos quiere decir este teorema, dice que si C está en el intervalo entre A y B, y F es integrable en ambos intervalos la podemos integrar, entonces podemos expresar el área bajo esa curva como la integral de AB de f de x con respecto a x como la suma de dos integrales, la integral de a c de f de x más la integral de c a b de f de x. Entonces esa es la propiedad. Entonces el siguiente teorema es semejante, no damos más explicaciones, es integrable y hay un número en medio, entonces la podemos expresar como la suma de dos integrales. Vamos a ver la siguiente propiedad. Entonces la siguiente propiedad, o el teorema 18, nos dice que si es integrable en A y B y la función f de x es mayor o igual a 0 para toda x en A, B, entonces la integral, el valor de la integral también es mayor o igual a 0. Y concluimos con la siguiente propiedad o el siguiente teorema.
G nos dice que si f y g son integrables entre a y b, si f y g son funciones integrables en el intervalo AB y f de x es mayor o igual que g para toda x en AB, entonces la integral de f de x es mayor o igual que la integral de g de x. O sea, el valor que obtengamos en la integral de f de x debe ser mayor o igual que la integral de g de x. Bien, estas son las propiedades fundamentales de la integral definida. Properties of the definite integral. Espero que haya quedado comprendido y un poco extenso, pero necesario para que comprendamos.